Bienvenido a la Abadía del Sacromonte. Nos encontramos en el Cerro del Valparaíso, justo delante de una abadía que ha sido uno de los lugares e instituciones más importantes de la Iglesia y de España desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. La abadía fue fundada por el arzobispo don Pedro de Castro en el siglo XVII, concretamente en el 1610, a partir de los hallazgos de las reliquias de los primitivos mártires cristianos encabezados por San Cecilio, el patrón de Granada, y una serie de láminas circulares de plomo llamadas libros plumbios, escritas en árabe conocidas y escritas por los moriscos, árabes convertidos al cristianismo. A partir de ese momento, el monte recibe un nombre de Sacromonte, convirtiéndose en un monte sacro, como otros muchos que surgen en Europa como sustitutivos de la peregrinación a Jerusalén, cuando ésta se queda en manos de los turcos, siendo el Sacromonte de Granada el único ejemplo de este tipo de centro de devoción que existe en España. Los montes sacros tienen unas características más comunes: la belleza paisajística de su emplazamiento, la ubicación lo alto de la colina, cuya subida se hiciera por medio de un Vía Crucis, que recuerda la subida de nuestro Señor Jesucristo al Monte Calvario, y en el interior coincide la veneración a las reliquias de primitivos cristianos, características que aquí cumplían. Esto generó un movimiento de peregrinación masivo. Todo el monte se llenó de cruces, como podemos ver al principio de esta fachada. La abadía ha sido una de las instituciones más importantes de la historia de la Iglesia española. Por ello, ha sido un lugar de información, un seminario, una universidad privada donde se imparte filosofía, teología, derecho civil y eclesiástico y lenguas orientales, lugar donde se realizaron las famosas misiones populares por tierra granadina para formar clérigos de la provincia por el surgimiento de nuevos movimientos educativos. También, concretamente, el símbolo de la abadía, como verán ustedes, se adopta el sello del Salomón, conocido popularmente como la estrella de David, pero aquí es el símbolo institucional, reflejo que aparece en los libros plumbios y cuyo significado es la sabiduría, atributo por el que es conocido el rey Salomón, dada la vocación del centro de saber y del centro de estudios de este lugar. Presenta también un complejo arquitectónico que adopta como prototipo arquitectónico el Escorial, con la sobriedad y elegancia que le es propio, pero en un contexto ya no monárquico, sino religioso. En su diseño participan Ambrosio de Vico, como maestro mayor de obras del arzobispado en aquel tiempo, y el jesuita y arquitecto Pedro Sánchez. La construcción se realiza en varias fases y se pueden dividir en varias partes: la Santa Cueva, que es el lugar donde se descubren las reliquias, el Colegio Viejo, la iglesia colegial y la residencia de canónigos y el Colegio Nuevo, que es la última parte que se construye. Si nos adentramos a las Santas Cuevas, encontramos el lugar de martirio y de oración y de peregrinación, que se descubren estas reliquias en el 1595, de forma fortuita, por unos buscadores de tesoros que se encuentran en estas cuevas. Son antiguos hornos de cal del siglo I, donde se encuentran estos hallazgos consistentes en ceniza y restos óseos, junto a las láminas sepulcrales que indicaban el resto de que pertenecía a una primitiva comunidad cristiana que sufre martirio en la época de Nerón. Entre las principales reliquias encontramos la de San Cecilio, el patrón de Granada, o el primer obispo de Granada y patrón de la ciudad, junto a los mencionados libros plumbios. Y a partir de este hallazgo se va a ir generando un proceso de peregrinación al Sacromonte o Monte Sacro. Concretamente, la Inmaculada también juega un papel importante en la abadía, ya que uno de los grandes pilares devocionales del Sacromonte es el centro pionero en el culto a esta virtud de María y razón de su presencia constante en el complejo para el fomento de la devoción, con el lema «A María no tocó el pecado primero». Es, de hecho, una referencia directa al culto inmaculista, obra dedicada en el 1738 por el caballero 24 don Pedro Pascasio de Baños y realizada por el cantero Luis de Arévalo.
Pues bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias y vuelvan cuando quieran.